Buenas, buenas. Hola a todos. Gracias por estar aquí una vez más en nuestro estudio de las Escrituras en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Qué bueno que pueden apartar este tiempo juntamente con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Estamos en una serie que yo he llamado Adoraciones. Comenzamos el martes y vamos a continuar hoy. Pero antes hagamos una oración pidiendo al Señor que Él nos enseñe. El Espíritu de Dios es el que nos enseña, que mora en cada uno de nosotros si estamos en Cristo. Así que oremos. Señor, encomendamos este tiempo que nos das en tus manos, enséñanos, guíanos, que tu palabra sea alimento para nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, adoración ese es el nombre de la serie. Estuvimos hablando el martes de adoración y dijimos que verdadera adoración, de acuerdo con Jesús, en Juan capítulo 4 que estuvimos estudiando, verdadera adoración es el encuentro, es un encuentro planeado, porque Dios lo planeó. Jesús tenía absolutamente todo planeado para encontrarse con esa mujer allá en Sicar, la samaritana. Es un encuentro planeado entre el Redentor y el redimido. El Redentor y el redimido. El Salvador glorioso y misericordioso y el redimido quebrantado y con un corazón contrito. Estudiamos eso el martes. Ese encuentro que es verdadera adoración, que ocurrió en ese capítulo y que está a nuestra disposición hoy en día, ese encuentro debe ocurrir todo el tiempo. Debe ocurrir cada mañana, debe ser permanente. Debe ocurrir cada amanecer, cada anochecer, durante todo el tiempo, es permanente. Puede que haya música o no, puede que haya canciones o no, puede que haya palabras o no, pero por encima de todo eso, lo que se necesita para que ese encuentro se dé es la presencia del Salvador que tenemos prometida y un pecador anhelando al Mesías, como la mujer en Juan 4. Sé que ha de venir el Mesías, dijo ella. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús en Juan 4:26 le digo, yo soy el que habla contigo. Entonces ese encuentro entre el Redentor y el redimido, todos nosotros como redimidos, debe suceder continuamente, debe ser permanente. Es triste pensar que los sistemas que nosotros, los humanos, hemos establecido, muchas veces confunden a las personas, confunden a la gente. Porque muchas veces la gente cree que la presencia de Dios solamente está en el templo o en el lugar de reunión, cualquiera que ese sea. Ahí está la presencia de Dios. Y por lo tanto, la oportunidad para adorar solamente se da una vez en la semana, durante el denominado tiempo de adoración. Otro de los inconvenientes es que estamos llenos de formas y de expresiones externas hablando de adoración, pero que en muchas ocasiones no tienen fondo, no tienen fundamento firme. Y ese es otro gran inconveniente cuando hablamos de adoración. Ahora, yo creo en la adoración grupal, congregacional, por supuesto que yo creo, es más, creo que es absolutamente bíblica. Cuando nos reunimos y juntos exaltamos el nombre de Dios, estudiamos las Escrituras, yo creo en la adoración comunitaria, pero debería ser un reflejo de ese encuentro que cada uno de nosotros permanentemente tiene con la presencia del Salvador. Debe ser un reflejo del encuentro entre el Redentor y el redimido en cada uno de los participantes de esa adoración congregacional. Para muchos hoy en día la adoración es un ambiente, y es un ambiente que tristemente se desvanece tan pronto como las personas dejan el templo o el lugar de reunión. De ahí frases tan conocidas entre nosotros como esta. Yo decidí reunirme en este lugar o en aquel lugar porque me gusta la adoración. O decidí no participar más de esa congregación o de esa comunidad porque no me gusta la adoración. En ese me gusta hay mucho.
se dice mucho cuando las personas hablan de esa manera. Porque vimos el martes también que la adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Cristo. Entonces hoy vamos a mirar otros dos aspectos bíblicos y neotestamentarios de la adoración al Señor. Antes quería recordar simplemente esa palabra adorar, cuando tú la buscas en cualquier diccionario, más o menos este es el significado que vas a encontrar. Adorar es reverenciar un ser que se considera divino, supremamente superior. Entonces, adorar es reconocer que el ser a quien adoramos es absolutamente superior y, por supuesto, al reconocer su superioridad, estamos reconociendo nuestra inferioridad. Ya cuando vamos a las Escrituras, a la Biblia, y hablamos de esta palabra, de su significado, hay muchas palabras, tanto en el Antiguo Testamento en hebreo como en el Nuevo Testamento en griego. Por ejemplo, una de las más comunes en el Nuevo Testamento es la palabra proskuneo. Pero todas esas palabras más o menos hablan de lo siguiente, para que recordemos el significado de la palabra adoración o adorar en la Biblia. Adoración en la Biblia es besar, reverenciar, honrar, postrarse, rendirse. Esos son más o menos significados que son comunes a muchas de estas palabras que aparecen en la Biblia cuando se habla de adoración o de alabanza. Repito, es besar, reverenciar, honrar, postrarse, rendirse. Y todo esto está, por supuesto, implícito cuando nosotros decimos que vamos a adorar al Señor, vamos a adorar a Dios. ¿Cuáles son esos dos aspectos que queremos estudiar juntos hoy? Están en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, así que por favor, ahí en sus Biblias, vayan al libro de los Hebreos y busquen el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de los Hebreos. Y en el capítulo 13 de ese libro, en el Nuevo Testamento, miren el versículo 9. Y vamos a mirar del 9 hasta el 15. Hebreos 13:9 dice lo siguiente: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio o su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, versículo 15, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y si comenzamos por el último versículo que acabamos de leer, el versículo 15, aquí aparece la alabanza, aquí aparece la adoración. Dice que es ese fruto de labios que confiesan su nombre. Pero en este verso hay dos cosas muy importantes. El 15, una vez más leámoslo. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuáles son esas dos cosas muy importantes? La primera, dice que la única forma de ofrecer ese sacrificio es mediante él, a través de él, por él, en él, hablando de Cristo. No hay otra forma de ofrecer un sacrificio de alabanza. No hay otra forma de adorar. No hay otra forma de presentar nuestra adoración a Dios si no es mediante Cristo, a través de Cristo. Y lo refuerza al final del versículo cuando dice que ese sacrificio de alabanza es
un fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. Es acerca de Él, no de nosotros. Es acerca de sus atributos. Es acerca de cómo y cuán grande es el Señor. Eso es adoración. Entonces, dos cosas importantes en el 15, por medio de Él y fruto de labios que confiesan su nombre, su nombre. El primer aspecto que quiero que encontremos en estos versículos del 9 al 15 en el libro de los Hebreos es que adoración, y estamos en la serie Adoraciones, bien, el primer aspecto es adoración es Cristo. Él es adoración. Y eso es lo que estamos encontrando aquí en esta porción del libro de los Hebreos. Vamos al versículo 9. Él comienza diciendo esta porción del texto: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido por la gracia o con la gracia, y no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Entonces, ¿de qué está hablando? Si miramos el contexto, no solamente del capítulo, sino del libro, este libro de Hebreos fue escrito para explicar a todos aquellos conocedores o familiarizados con el Antiguo Testamento que muchas de las cosas que se habían dado en el Antiguo Testamento habían pasado, habían cesado, porque eran solo figura de lo que ahora nosotros teníamos en Cristo en el Nuevo Testamento. Y si tú revisas ese libro, que es absolutamente maravilloso, te vas a dar cuenta de que gran parte de su contenido el escritor se dedica a eso. Esos sistemas del Antiguo Testamento eran sombra, pasaron, cesaron. Entonces ya no se trata de alimentos, ya no se trata de esos sistemas, ahora se trata de la gracia que nos ha sido dada. Él dice muy claramente que eso que ellos hacían en el Antiguo Testamento, todos esos ritos y todo ese sistema sacrificial, no recibieron realmente beneficio de ello los que se ocupaban en ese sistema. Entonces, lo primero es: no es dejar llevar por doctrinas extrañas. Y podríamos decir, con base en este versículo 9, ¿por qué buscar las sombras cuando nosotros tenemos lo verdadero? ¿Por qué buscar los tipos cuando nosotros tenemos los antitipos? ¿Por qué buscar esas figuras cuando nosotros tenemos lo real? Lo que eso mostraba, esas sombras nos llevaban a lo que nosotros ya tenemos. Y uno de los grandes problemas de esa iglesia naciente en ese tiempo es que había muchísimos que querían que la iglesia naciente, la iglesia cristiana, volviera a la ley del Antiguo Testamento, a los sistemas del Antiguo Testamento, y querían esclavizarlos, según las palabras de Pablo, para que judaizaran otra vez. De eso viene hablando el libro de los Hebreos, y es parte de lo que le está mencionando acá. ¿Por qué volver a las sombras cuando nosotros tenemos lo verdadero? Ahora, ¿cómo aplicamos eso en nuestros días? De muchas formas. Una de ellas, muchas veces escuchamos que se nos quiere mostrar y enseñar, y muchas veces empujar a que nosotros usemos expresiones culturales del Antiguo Testamento como expresiones modernas de adoración. Y acuérdense que el martes hablamos de eso, dijimos que no podemos pretender que la adoración y la alabanza en su expresión externa haya sido igual o sea igual a través de los diferentes tiempos. Por supuesto que no va a ser igual. Pero tampoco va a ser igual dependiendo de las culturas, porque las culturas son diferentes, tienen diferentes formas de expresarse. Lo externo, esas expresiones externas van a ser diferentes. Han sido diferentes hasta el día de hoy y van a ser diferentes el día de mañana. Repito, por los tiempos y por las culturas. Pero muchas veces se nos quiere mostrar o se nos quiere enseñar que una verdadera adoración hoy en día tiene que volver a esas expresiones culturales del Antiguo Testamento, y eso no tiene fundamento en el Nuevo Testamento. Inclusive muchas veces se nos quiere decir que tenemos que adorar en otro idioma, decir palabras en hebreo para que nuestra adoración sea válida, o saludarnos en ese idioma. Eso no tiene fundamento en el Nuevo Testamento, y de eso exactamente está hablando el escritor de los Hebreos. ¿Por qué volver a las sombras cuando nosotros tenemos lo verdadero? En el versículo 10, él comienza a hablar de algo muy especial,
Y del 10 en adelante, básicamente lo que está mencionando o explicando, recordando, era algo que se conocía como el día de la expiación. Antiguo Testamento, sistema sacrificial del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si algunos de ustedes quieren y están interesados en detalladamente ver lo que sucedía ese día, entonces después pueden ir al Levítico, el libro de Levítico en el capítulo 16, y ahí van a encontrar ustedes todos los detalles del día de la expiación, que fue un mandato de Dios para el pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía ese día de la expiación? Hagamos un breve resumen. Era la única vez en el año donde el sumo sacerdote se le permitía por parte de Dios entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Ese lugar santísimo era el único lugar para ellos donde la presencia de Dios se manifestaba. La presencia de Dios no todo el tiempo, en algunas ocasiones era manifiesta sobre ese propiciatorio del arca del testimonio. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar con la sangre de un novillo y de un macho cabrío. Y él entraba para hacer expiación por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. Entonces él entraba y ofrecía esa sangre sobre el altar, rociaba esa sangre sobre ese propiciatorio, y esa era la forma en que los pecados del pueblo una vez al año eran expiados. Un día muy importante, ese día de la expiación. De eso viene hablando él. Él habla, por ejemplo, en el versículo 10, que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Y específicamente en el versículo 10, lo que le está diciendo es el altar que nosotros tenemos ahora, que lo va a describir en un momento. Si alguien insiste en vivir en el Antiguo Testamento, insiste en vivir bajo la ley y bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, entonces no va a tener parte en este altar que nosotros tenemos hoy en día. 11. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Entonces, la sangre de ese novillo y de ese macho cabrío eran llevadas por el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Pero ¿sabe qué pasaba con los cuerpos de esos animales? Eran sacados de las puertas de la ciudad, o en ese caso del tabernáculo, de los límites del campamento, y eran quemados. Tenían que ser quemados fuera del campamento. Allá eran quemados los cuerpos de esos animales, y era considerado como un lugar de oscuridad, de tristeza, un lugar sucio, y por eso no era permitido por Dios quemar esos cuerpos en el campamento. Tenían que sacarlos. ¿Por qué es tan importante entender y recordar todo eso? Porque en un momento Él nos va a decir que exactamente lo mismo fue lo que hizo el Señor Jesús, que es nuestro sacrificio. Versículo 10 dice, nosotros tenemos un altar. ¿De qué altar está hablando? Bien, Él lo va a mencionar en los versículos que vienen, así que sigamos leyendo. Versículo 12, por lo cual también Jesús, ahí está, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde fue crucificado el Señor? A las afueras de la ciudad de Jerusalén. No dentro de la ciudad, a las afueras de la ciudad, para que se cumpliera exactamente lo que había sido planeado y lo que había sido predicho en el Antiguo Testamento acerca de Él y de su muerte. Él murió a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y Él salió allá, dice aquí, llevando su oprobio. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El 13. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Jesús, para nosotros en el Nuevo Testamento, Él es nuestro altar y Él es nuestra ofrenda. Él es el lugar donde se presenta la ofrenda, y Él es también la ofrenda que se presenta sobre ese altar. Entonces, miren la gran diferencia que hay entre todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que para nosotros hoy en día representa este Jesús. Cuando nosotros pensamos en adoración, pensamos en algo que se ofrece a Dios. Todo el sistema del Antiguo Testamento estaba basado
en que esos sacrificios, esos animales y todas las demás partes del sistema sacrificial eran ofrecidas a Dios y Dios aceptaba esa ofrenda, era aceptable delante de Él y era la forma en que todo el pueblo era expiado, sus pecados eran expiados. Pero Jesús no solamente es nuestro altar, sino que Él es nuestra ofrenda. Y esto nos lleva a decir lo siguiente: fuera de Él, fuera de Cristo, nosotros no tenemos nada para ofrecer que pueda ser aceptado por Dios. Nada. Fuera de Cristo no tenemos adoración. Fuera de Cristo no tenemos que ofrecer. Podemos pretender ofrecer muchas cosas, pero no van a ser aceptadas por Dios. Esto nos recuerda una historia muy famosa en las Escrituras, allá en los primeros capítulos de la Biblia, cuando dos hermanos presentaron sus ofrendas. Hay mucha enseñanza ahí, pero es exactamente el mismo principio. Dos que presentaron ofrendas, una de las cuales fue aceptada y la otra no. Pero cuando pensamos en la ofrenda que fue aceptada, piensa en lo que Abel ofreció. Ahí está el secreto de que esa ofrenda fuese aceptada. Porque esa ofrenda que él aceptó era una sombra de la única ofrenda que Dios iba a aceptar para redención de la humanidad. Cristo es la ofrenda. Cristo es lo que nosotros podemos ofrecer. Fuera de Él no tenemos nada que ofrecer que sea aceptado. No importa qué hagamos, no importa cuánto nos esforcemos. Él es nuestra adoración. Cristo es adoración. Si venimos al Nuevo Testamento, hay dos ocasiones en el Nuevo Testamento donde la voz audible de Dios se escuchó para decir: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él tengo complacencia. De este Jesús nuestro es del único en todo el Nuevo Testamento que el Padre dijo eso. Nunca encontramos que el Padre con voz audible haya dicho: este es mi hijo Pedro, en el cual tengo complacencia. Ni Pablo, ni ninguno de los otros, ni Juan. Del único que en esas dos ocasiones encontramos al Padre con voz audible diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, es Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ningún tipo de ofrenda, ni de adoración, ni de alabanza que nosotros podamos pensar en que llegue a ser aceptada o acepta delante de Dios, que no esté en Cristo Jesús, mediante Él. Adoración es Cristo. Por lo tanto, nuestra adoración y nuestra alabanza, tanto de fondo como de forma, debe ser enteramente cristológica o cristocéntrica. En fondo y en forma, repito. A medida que crece nuestro conocimiento de Dios, hablando del fondo, a medida que crece nuestro conocimiento de Dios, crece nuestra adoración. Lo dijimos el martes. A medida que crecemos en este conocimiento de Dios, por el cual Pablo oraba por los efesios y por los colosenses y por los tesalonicenses, a medida que crece nuestro conocimiento de Dios basado en las Escrituras, crece nuestra adoración. Crece nuestro conocimiento de la única ofrenda aceptable y que estando en Él, nosotros podemos adorar. Nuestra ofrenda es aceptada siempre y cuando esté en Cristo. Entonces, en cuanto a fondo, nuestro conocimiento de Cristo, de Dios, es absolutamente esencial. En cuanto a forma, todas nuestras expresiones, porque la adoración, eso que nosotros llamamos el fondo, la esencia, tiene diferentes formas de expresarse. Hoy en día nosotros pues tenemos muchas, sobre todo hablando de nuestros tiempos modernos y de nuestras liturgias modernas, que tienen mucho que ver con música y con canciones. Y aunque yo participo de todo eso y sé que la mayoría participa, acuérdense que en las definiciones no aparecen ni la música ni los instrumentos, no porque sean malos, sino porque en esencia para una verdadera adoración no son absolutamente necesarios. Pero si hablamos de todas esas expresiones
externas deben estar centradas en Él y no en nosotros. Y no en nosotros. Ejemplo, si hablamos de las canciones, que son una buena parte de nuestra expresión de adoración hoy en día, y lo han sido por muchísimo tiempo a través de las edades. La letra de esas canciones, lo que nosotros cantamos, tenemos que asegurarnos que esté centrado en Él y no en nosotros, en Cristo y no en nosotros, en Dios y no en nosotros. Yo simplemente quería darles un ejemplo. Déjenme leerles, por ejemplo, dos estrofas de un famosísimo himno muy antiguo, un himno de adoración. Y luego comparémoslo con una letra de una canción moderna que fue y todavía sigue siendo muy famosa. Primero, el himno, que dice así: hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Emmanuel. Y los pecadores sumergidos bajo esa fuente lavan todas sus manchas y su culpa. Amado Cordero agonizante, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que todos los redimidos de Dios sean salvos para no pecar nunca más. Cuando yo leo eso, cuando cantamos eso, ¿en quién estamos enfocados? En Él, en su obra, en su sacrificio, en el poder de su sangre, en la efectividad de esa obra de Cristo. Esta es una letra que para mí es cristocéntrica, cristológica, bíblica, centrada en Él. La otra canción, que no la tengo completa, no me la sé muy bien, pero es una canción moderna, repito, y yo sé que fue y todavía es muy famosa, muchísimo la cantan. Dice: Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La unción está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo. Espero que ustedes noten la gran diferencia que hay entre la primera y la segunda. Y estamos hablando de que todas nuestras expresiones tienen que ser cristológicas, porque adoración es Cristo. Él es la ofrenda que es aceptable. Él es la ofrenda que es aceptada. Fuera de Él no hay adoración. Fuera de Él no hay alabanza. Fuera de Él no hay ningún tipo de exaltación. En Él nosotros podemos adorar. Asegurémonos que en nuestra experiencia personal y también procurar en lo congregacional, que nuestras expresiones estén llenas de Cristo, centradas en Él, en las Escrituras, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. Esa sería una expresión, llámese canción o poesía o escrito o como queramos decirlo, cristológica y cristocéntrica y ajustada a las Escrituras, porque nosotros tenemos un altar y es Cristo, y tenemos una ofrenda y es Él, y solo en Él podemos presentarla. Entonces el primer aspecto que quería que estudiáramos hoy aquí en Hebreos 13 es que adoración es Cristo. El segundo, adoración es sacrificio. Adoración es sacrificio. Pensemos en lo siguiente: todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, todo ese sacrificio de animales y todo lo que tenían que hacer y los ritos de purificación y el sacerdote y el lugar santísimo, todo esto estaba basado en que Dios recibía la ofrenda y la aceptaba, cubriendo así los pecados del pueblo. Porque sabemos ahora por el Nuevo Testamento que todos esos pecados no eran perdonados, no eran quitados, simplemente eran cubiertos. Ahora nosotros también entendemos que Dios hacía esto porque Él veía esto como una sombra del sacrificio de su Hijo en la cruz. Porque ese era el que se estaba esperando. Todo ese sistema sacrificial no era más que una sombra, un tipo de... Y ahora nosotros entendemos eso. Acuérdense, también lo fue, por ejemplo, el mandamiento que Dios le dio a Abraham de sacrificar su hijo. Inclusive en la historia llega un momento donde Abraham dice
el muchacho y yo vamos a ir y vamos a adorar y luego vamos a regresar, le dijo a sus siervos. Por supuesto que todo eso estaba marcado dentro de un contexto de ofrendas que se elevaban a Dios y que eran aceptables y agradables delante de Él. Todo ese sistema del Antiguo Testamento tenía que ver con sacrificios, que eran ofrendas, que eran alabanza, que eran adoración, que eran gratas delante de Dios. Pero por supuesto que cuando pensamos en todo ese sistema de animales y sangre y todo lo demás, jamás fue lo que Dios realmente en primer lugar planeó que iba a agradar su corazón. Todo esto apuntaba al sacrificio de su Hijo. Y cuando llegó el cumplimiento, cuando llegó lo verdadero, entonces el Padre y su justicia fueron absolutamente complacidos. En cierta ocasión fui invitado por una iglesia. Ellos tenían un taller o una conferencia sobre adoración. Era un fin de semana y yo fui invitado en uno de esos tiempos a compartir sobre adoración. No se me dio un tema específico y cuando yo llegué ese día, ellos estaban hablando sobre muchas expresiones externas, estaban practicando cómo poder expresar esa adoración de diferentes formas. Y cuando me correspondió mi turno, en el tiempo que yo tuve, yo prediqué sobre verdadera adoración, pero lo enfoqué exactamente en esto, en la adoración como un sacrificio. Y yo di el ejemplo durante ese mensaje. Hablé de Jim Elliot, el misionero, y sus 4 compañeros misioneros también, que fueron asesinados por los Aucas en el Ecuador, porque ellos habían decidido alcanzarlos con el Evangelio. Esa era una tribu en ese tiempo que no tenía contacto con la civilización y ellos tenían todo un plan para alcanzarlos con el Evangelio. Dejaron su tierra, dejaron sus familias, dejaron su comodidad, dejaron todo y se fueron con sus familias con el propósito de que los Aucas conocieran el Evangelio de Cristo. Pero fueron asesinados todos 5. Y entonces yo, después de contar la historia, terminé diciendo, esa es verdadera adoración. Y no me invitaron más. Adoración es sacrificio. Volvamos a nuestro texto en Hebreos. Miren Hebreos capítulo 13, versículo 12 una vez más. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús, por nosotros, fue esa ofrenda que fue sacada de la ciudad y allí entregó su vida por nosotros. Yo siempre he pensado en ese lugar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como el lugar de la vergüenza, el lugar del oprobio. Entonces entendemos que es el cumplimiento de todo eso. Él lo hizo, todo eso hablaba de Él, del sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. Pero luego cuando llegamos al versículo 13, miren lo que dice el escritor. Así pues, salgamos nosotros ahora, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Un momentico, ¿qué significa esta invitación para nosotros? A que así como Jesús, basado en su amor por nosotros, en su sacrificio, hizo todo eso, pasó por ese lugar, fue llevado a ese lugar de tristeza, de oscuridad, de oprobio, de vergüenza. Ahora la invitación es que nosotros sigamos sus pasos. Por supuesto, no en cuanto a redención y salvación, porque su obra es una obra única. Pero nosotros somos llamados a seguir sus pasos. ¿Cómo podemos seguir sus pasos? Y que siguiendo sus pasos, ese sacrificio se convierta en adoración. Versículo 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esto es lo que yo entiendo de esto.
Primero la invitación a que sigamos sus pasos, que salgamos a Él fuera del campamento y que llevemos su oprobio. Y luego nos dice, ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos aquí ciudad permanente. Salgamos de la ciudad porque este no es nuestro lugar. Entonces tenemos que hacer aquí lo que se nos ha pedido. Tenemos que seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas muy probablemente va a representar sacrificio. Muy probablemente va a representar esfuerzo, pérdida. Pero sigamos sus pisadas porque en últimas no nos vamos a quedar aquí. Estamos de paso. Por tanto, versículo 15, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y podemos llegar hasta ahí y decir, ay, qué bueno, qué lindo. No, ofrezcamos alabanza, sacrificio de alabanza. Ah, sí, porque como está hablando del Antiguo Testamento, ahora hoy en día nuestros sacrificios son la alabanza y cuando levantamos las manos y proclamamos su nombre, y todo eso está bien. Pero un momentito, no ha terminado. ¿Qué dice después? Versículo 16. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales que sacrificios se agrada Dios. Está diciendo el autor de los Hebreos que adoración es hacer el bien, perdón, y la ayuda mutua. Eso es exactamente lo que está diciendo. Viene lo del sacrificio de Cristo. Ahora nos dice que sigamos sus pasos y que presentemos sacrificio de alabanza. Y sí, perfecto, cuando es fruto de labios y cuando son canciones y cuando usamos diferentes expresiones para decirle a Él cuán grande es Él y su obra y exaltarlo, pero no podemos quedarnos ahí. Porque según este autor de Hebreos, hay otras formas en que podemos presentar sacrificio de adoración y esa es una. No se olviden de hacer el bien cuando ustedes hacen el bien, cuando ustedes se ayudan mutuamente, cuando ustedes siguen las pisadas de Cristo, entonces eso se convierte en un sacrificio. ¿Y saben qué? Esos sacrificios agradan a Dios. Y cuando pensamos en un sacrificio que agrada a Dios, eso es adoración. Eso es alabanza. Porque qué triste si nosotros nos quedamos simplemente en cantar bien bonito y en levantar nuestras manos, pero jamás ayudamos a nadie, ni estamos pendientes de las necesidades de otros, ni no somos conocidos por personas que buscan hacer el bien. De tales sacrificios se agrada a Dios. Y quería terminar, si miramos el mismo capítulo, pero en los primeros versículos. Déjenme leer los versículos 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y esta sería como la pregunta final. ¿Es posible que nosotros lleguemos al punto donde estemos usando muchas expresiones lindas de adoración, pero para nada nos ocupemos del amor fraternal, de la hospitalidad, de visitar a los presos, de honrar el compromiso del matrimonio, de tener un carácter sin avaricia, de estar contentos con lo que tenemos? Porque es muy fácil para nosotros separar una cosa de la otra y quedarnos simplemente en expresiones que muchas veces, repito, no tienen fondo, que son solo formas. ¿Qué acerca de todo lo demás que Él dice que son sacrificios que agradan a Dios? Es muy importante que recordemos el orden de lo que acabamos de estudiar. Porque sin Cristo como nuestra ofrenda, sin Él como nuestra adoración, todo lo demás es vacío.
Podríamos hacer todo lo demás, ayuda mutua, visitar, la hospitalidad, todo lo demás. Sin Él, no sería una ofrenda acepta. Primero Él, adoración es Él. Él es nuestro altar, Él es nuestra ofrenda. Pero en Él somos llamados a seguir sus pasos. Salgamos a Él, llevando su vituperio, su oprobio. Oye, ¿cómo hacemos entonces para presentar esos sacrificios? Oh, no se olviden de la ayuda mutua. No se olviden de hacer el bien. No se olviden del amor fraternal. No se olviden de los presos. No se olviden de los necesitados. No se olviden de todos aquellos maltratados. No se olviden de guardar el pacto y el compromiso del matrimonio. No se olviden de tener un carácter sin avaricia y todo lo demás. Esos son sacrificios que agradan a Dios. Eso es adoración. Amén. Gracias por estar aquí una vez más. Acuérdense que pueden encontrar o compartir los videos aquí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube. Los encuentran como Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Quería anunciarles que desde la próxima semana y por un tiempo no vamos a estar haciendo el Facebook Live 2 veces a la semana, sino que vamos a estar solamente los jueves, aunque vamos a estar colocando otras cosas para que podamos seguir leyendo y alimentándonos. Pero este tiempo de Facebook Live, desde la próxima semana, vamos a tenerla solo el jueves y luego cuando vayamos a hacer otro cambio, pues lo vamos a anunciar. Estamos muy agradecidos por todos ustedes que forman parte de esta comunidad virtual y esperamos que el Señor siga ayudándonos a todos mientras estudiamos las Escrituras juntos. Un abrazo, Dios les bendiga.